¿En qué momento te involucras siendo un militar, siendo una persona que está dentro de la Fuerza Aérea del Perú? ¿En qué momento te involucras con el tema OVNI? Mira, en realidad, cuando yo me recibí, era alférez y me enviaron a la base aérea de La Joya, que queda a 1000 kilómetros de acá, hacia el sur, cerca de Chile. En ese momento estábamos en una situación especial en la frontera y había llegado recién el equipo nuevo soviético. Entonces, las condiciones de seguridad, el equipo era nuevo, juguetes nuevos para todos nosotros. Entonces, una mañana aparece un objeto enorme con intenciones de aterrizar, ¿ya? En lo que es la barrera de la base. O sea, la pista de aterrizaje donde comienza se llama cabecera y donde termina se llama barrera, al menos acá en el Perú. Y entonces nosotros estábamos a las 6:45 de la mañana listos para formar. Ya algunos habían tomado desayuno y esperábamos un timbre especial, ¿no? Y vimos este aparato que era enorme. Johanna, no, es difícil de comentar de qué tamaño era para que te hagas una idea. Claro, sí. Pero era tan grande que pensamos que era un globo aerostático. En ese año, 1981, la tecnología no era como la de hoy. Entonces, había la posibilidad de que ese globo aerostático tuviera sensores que podrían transmitir información sensible para nuestro enemigo, ¿no? Okay. Posible enemigo. Que era, de repente, datos meteorológicos, frecuencias de radio, inclusive hasta fotografías. Entonces, el jefe de servicio decidió enviar el avión de alerta a destruirlo. Entonces ahí pasaron varias cosas por primera vez. Una de ellas es de que un país, mande a destruir uno de esos aparatos. Otra es que alguien se atreva a ir. Y otra es que suceda delante de 2000 testigos. Que ya ahí las cosas cambian, Julio. Claro. Imagínate 2000 testigos. Claro, era todo el personal esperando a la formación. Sí. Entonces, vimos todos como este aparato que estaba como desinflando. O sea, mis ojos era de color blanco el aparato que se estaba desinflando, ¿no? O sea, como un globo de látex que se desinfla poco a poco, va cayendo y este equipo, en el momento en que el avión despega de la cabecera, era un Sukhoi 22, un avión espectacular. Era un avión de guerra. Claro, un caza interceptor. Sí. Era la tecnología más avanzada disponible en la región. Era un supersónico, creo que hacía 1.4, 1.6 Mach de velocidad máxima en ascenso y de geometría variable. O sea, despegaba como subsónico y en el aire se configuraba como avión supersónico. Alucinante. Alucinante, ¿no? O sea, porque era un avión que estaba así, con las alas así, agarraba velocidad y las alas se iban guardando. Y la nariz, la trompa se iba alargando. Loquísimo. Ah, ya, ok. Pero entonces era la tecnología más avanzada. En este momento. En los 80s. Claro, y acá en esta región, ¿no? Ok. Y vimos cómo el avión salió, pero también vi que este aparato que estaba como desinflándose y que era de color blanco, se convirtió en una esfera perfecta, o como que se infló. Ok. Y empezó a ascender. Y a medida que ascendía, cambiaba de color, terminando, desde mi punto de vista, de color plateado. Más arriba, ya por efectos visuales, el reflejo del sol se ponía blanco, ¿no? Pero el avión lo persiguió, le disparó y este evento duró 40 minutos. Entonces, a mí eso, si tú me preguntas desde cuándo me involucré, haber estado en la base de La Joya en esos tiempos era suficiente como para que te sientas involucrado en el tema.
porque ese fue el evento que más publicidad tuvo, el único que se conoció, Ok. pero todos los días ocurrían. O sea, todos los días había avistamientos. Avistamientos todos los días. Nos describes un objeto completamente esférico, que en una primera instancia pensaban que se trataba de un globo. Que se iba desinflando. Ok, se iba haciendo chiquito. No, se deformaba. Ah, ok. No se hacía chiquito, se deformaba. Por eso pensaron que Era un globo. se estaba Desinflando. desinflando. Ok. Nos dices que abajo, en la base, 2,000 elementos del ejército estaban ahí. Claro, los efectivos para la formación del parte. Todos los cuarteles, todas las bases hacen lo mismo, ¿no? El parte es que cuentan a los que están presentes. Entonces, si el efectivo es 2,000 y hay 1,180, ¿dónde están los demás? Entonces ahí das la situación, ¿no? Ok. Y terminas sabiendo cuántos son los disponibles, Ya. que son los que están presentes. Eso es lo que se hace en el parte. Ya. Entonces lo vimos, pero te digo que era tan común esto que, por ejemplo, teníamos nuestra propia ciudad perdida. ¿Ya? En las noches, ahí en el desierto, al frente de nosotros, en realidad había que caminar un poquito más al sur, aparecía una ciudad que no existía, que no existe. ¿Ya? Y esta ciudad era, bueno, al comienzo, o sea, cuando yo llegué, me fascinó y la iba a ver muy seguido, pero después ya era tan común que ya no llamaba la atención y era parte del tour de cualquiera que iba a La Joya de visita porque había una villa, entonces nos visitaban nuestras familias, nuestras enamoradas, ¿no? En ese momento yo era un apuesto alférez soltero. Ok. Y entonces, bueno, imagínate, en el desierto no había mucho que hacer. Por más que ahí teníamos cine, casino, entonces salíamos y llegábamos a nuestras visitas a ver la ciudad perdida. Pero te repito que la tecnología no era como la de hoy. O sea, no existía el celular, no podías tomar una foto, porque además que estaba prohibido, la tecnología era mala. Pues, ¿no? ¿Cómo tomabas una foto en la noche en el desierto? No pasaba nada. A esa ciudad la fueron a buscar en helicóptero, en avión, y estaba al oeste, o sea, dando hacia la cordillera. Entonces, una aeronave que vuela a 4 millas por minuto no podía acercarse mucho a la cordillera. Entonces, ¿por qué? Porque si la cordillera la teníamos a 40 millas, en 10 minutos estaba con la cordillera, ¿no? Entonces, las persecuciones, o sea, las búsquedas duraban muy poco, ¿no? Pero lo raro es que la ciudad nunca se acercaba al móvil que la estaba buscando. Siempre estaba a la misma distancia. Entonces se iban alejando y bueno, en esa época teníamos el radar que le podías decir a la tripulación la distancia a la base, el azimut y el momento del retorno, ¿no? Ahora ya hay GPS y sensores, en esa época no. Y entonces eso era de todos los días. Es más, le poníamos nombre a los eventos estos, ¿ya? Y también venían por épocas. Por ejemplo, a fin de año venía la estrella de David, que era el nombre que le habíamos puesto, ¿no? Ok. Pero era una nave que aparecía todos los días a la misma hora. Inclusive algunos le pusimos el nombre 5 O'Clock Charlie. Que era había una serie que había en esa época que Sí. tenían ellos un 5 O'Clock Charlie también, que era un coreano que los atacaba todos los días a la misma hora y esta gente salía y se ponía en sillas ahí a verlo llegar al avión. Ok. Nosotros teníamos un 5 O'Clock Charlie también, todos los días a las 5 de la tarde aparecía. Pero eso lo manejábamos a los que nos quedábamos en la base, porque las operaciones terminaban y había que viajar hasta Arequipa, algunos, y otros nos quedábamos en la base y otros en la villa. Y eso y muchos eventos más, como por ejemplo flashes en la noche. Todo esto era en el desierto. Todo esto se Todo producía esto ahí. es en el desierto. Ok. En ese momento era desierto. Ahora yo sé que ha cambiado mucho la geografía ahí porque se ha hecho programas de irrigación y hay ranchos y se cultiva cosas y se tiene mucho ganado por ahí. Porque era plano y con agua la tierra es espectacular. Con agua había todo y es tierra de origen volcánico.
Ok. ¿ya? O sea, es muy rica con minerales y todo, ¿no? Bueno, en ese contexto aparecían estas luces. Exacto. Se daban estos fenómenos anómalos, Julio. Sí, y este tema de la ciudad perdida, yo lo comenté una vez en una conferencia que fui invitado a dar en Capilla del Monte, que es en Argentina. Córdoba, Argentina. Sí. Y había ahí un expositor canadiense, rankeado, que era bien interesante, porque después de la conferencia en la noche había como un café opneológico, o sea, la gente iba a un auditorio donde se servía café, etc., y conversábamos, ¿no? Los expositores y el público. Entonces yo les conté este tema de la ciudad perdida y este canadiense me dijo, mira, nosotros no sabemos qué número de humanidad somos en este momento. Es posible que la humanidad haya existido y desaparecido y vuelto a surgir. En algún momento, alguna humanidad anterior a esta posiblemente haya tenido problemas serios con otro planeta o con otras ciudades dentro de la Tierra, y alguien hizo un holograma que es un señuelo. Pero está bien, ¿y por qué lo vemos ahora? Porque ese holograma salió del emisor. O sea, imagínate las distancias, hace 50 años luz. Entonces está llegando recién ahora. De repente el emisor ya no existe, pero su señal salió de ahí y llega ahora. Entonces me pareció interesante y cada vez que hablábamos de esto en La Joya eran cosas más interesantes. Y bueno, en mi carrera fui progresando y llegó el momento en que fui comandante y fui el segundo de la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales del Perú. Ok.